Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan chicos de sexto? Bueno, muy bien. Acá empezando un tema nuevo. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar en esto que es la última parte del año. El trabajo va a rondar más entre la relación de la forma con el fondo. Y vamos a ir haciendo distintos tipos de actividades. Em, Veníamos nosotros trabajando con encuadre, hicimos una secuencia en donde terminó con una historieta. Todo eso les va a venir muy bien para poder entender en esta diferencia entre cuando nosotros tenemos una representación en donde claramente podemos distinguir. Por ejemplo, voy a tomar un cuadro del artista Axiul Solar, ¿sí? En donde claramente se puede distinguir cuáles son las formas, en este caso algo imaginarias, ¿verdad? Cuáles son las formas y cuál es el fondo, ¿no? Este es como una especie de paisaje en donde se ve una tierra verde y un cielo azul habitado por estas estructuras. Acá hay un personaje, ¿sí? Que nos da cuenta que estas estructuras son muy grandes, ¿sí? Como si fueran grandes esculturas, ¿sí? Instaladas en este paisaje. Y claramente podemos reconocer entonces cuáles son las formas, ¿sí? Y cuál es el espacio que está funcionando como fondo, como detrás. Nosotros lo venimos viendo cuando hicimos indicadores espaciales, ¿no es cierto? Y también en el tema de historieta, dado que teníamos que trabajar con un personaje. Al representar a ese personaje, esa es la forma, y ese personaje estaba en distintos contextos, es decir, en distintas situaciones, en distintos paisajes, ¿no? Y ese era su fondo que iba variando según la historia que cada uno contó. Bien, entonces, pero esa no es la única situación plástica de representación que existe. Entonces, para eso traje hoy un artista argentino también, como recién les mostré, Azul Solar, Daniel Erce, un artista contemporáneo, ¿sí? Nacido acá en la ciudad de Buenos Aires. Empezó su carrera más que nada en la década del 90, ¿sí? 1990, y Erce trabaja de manera tal, estos son dos trabajos de él, vamos a acercarnos, de manera tal que cuesta mucho distinguir justamente entre forma y fondo. Y yo les voy a acercar el celular ahora y quiero que vamos a analizar este grupo. Este trabajo son 6 módulos, ¿sí? Está formado por 6 módulos que son cuadrados, ¿m? Y en donde él juega con algo muy particular y quiero ver si ustedes se dan cuenta. A ver. Voy a ir bajando. Primero, ¿qué pasa entre el primer módulo y el último? ¿Y qué va pasando en los del medio? Si ustedes miran atentamente, van a distinguir que no son ni puntos ni rayitas, sino que hay una pequeña figura que tiene que ver con una representación humana esquemática que él va haciendo. Esas figuras en el primer módulo ocupan un determinado espacio y están relativamente separadas unas de otras. En el segundo módulo vuelven a aparecer, pero ubicadas de otra manera. Se tocan entre sí y generan líneas, en algunos casos hasta parecen, ¿no?, distintos recorridos, es casi como una abstracción. En el tercero, fíjense, cambia el sentido, cambia la dirección de las figuras, están en horizontal, a diferencia del siguiente en que están en vertical y cada vez son más.
Si yo vuelvo a alejar el celular, pueden notar una diferencia entre el primero, donde están más separadas, ¿sí? Y incluso en los dos últimos, fíjense lo que sucede. En el anteúltimo, casi que cuesta decir cuál es la figura y cuál es el fondo. Y en el último, incluso invierte y el fondo es negro, ¿sí? Y las figuras quedan en blanco. Bien, con lo cual hay un juego muy interesante de relativizar qué es la figura y qué es el fondo en estos trabajos. En este otro trabajo grande vuelve a pasar lo mismo. Fíjense en los círculos, en el círculo rojo, vuelven a aparecer estas figuritas que van generando distintos movimientos, ¿sí? Miren en el círculo negro, ¿sí? Las figuras son blancas, toman distintas posiciones, son muy esquemáticas, pero podemos reconocer que hay una figura humana ahí como danzante. Y todo este fondo gris, no sé si se llega a apreciar bien, que juega como una especie de trama, ¿sí? Miren ahí qué lindas las figuras. Una especie de trama en donde también el artista juega con esta figura muy chiquitita, ¿sí? En donde, si yo alejo, este trabajo es grande, mide 1,20 m por 1,50 m, es bastante grande, ¿sí? Queda como una especie de trama gris todo el fondo, pero siguen siendo estos personajes. Entonces, yo les voy a proponer hoy que trabajemos, ¿sí? De la siguiente manera. Van a ser 3 bocetos para hacer un futuro trabajo en collage. Pero los bocetos los vamos a hacer dibujados, en donde cada uno va a elegir una forma. Tiene que ser una forma simple. Me gustaría que no sea una forma humana como la de Daniel Erce. Puede ser una forma de la naturaleza, puede ser un animalito, algo que sea que ustedes encuentren la manera para dibujarlo simplemente, rápidamente y lo puedan repetir, ¿sí? Muchas veces. Y quiero que hagan 3 trabajos en pequeño formato. El papel va a tener 10 centímetros por 10 centímetros. Vamos a trabajar en cuadrados, ¿sí? Como estos que hizo el artista. Entonces, 3 cuadrados en donde jueguen con la misma forma, una forma entonces simplificada. El animal puede ser un perro, un gato, un pajarito, un conejo, pero busquen una manera simple de dibujarlo y que les permita repetir y trabajar 3 variables diferentes. Pueden incluir color, busquen 3 maneras diferentes de trabajar, 3 combinaciones. Puede ser una con blanco y negro, otra con blanco y color y otra con negro y color, por ejemplo. ¿Sí? Yo se los voy a escribir después las opciones para que resulte un trabajo interesante. Bien, entonces esto nos va a permitir explorar las diferencias entre el fondo, la figura, la relación, los espacios. ¿Qué pasa si junto? ¿Qué pasa si separo? Esas formas. Y va a ser un trabajo de investigación para en el próximo ir ya con la técnica de collage, trabajando con esto, pero haciéndolo un poquito más difícil para ir profundizando y cambiando las técnicas. Bien, y lo aviso como para que también vayan pensando en un segundo trabajo que va a tener que ver con esto también. Bueno, muy bien, a probar, ¿sí? A prestar atención. Yo les voy a mandar las fotos de los trabajos, así los tienen para mirarlo después bien detalladamente. Ya que están, si quieren, investiguen sobre este artista, Daniel Erce, con H y C, Erce. Van a ver que les va a gustar mucho la obra, es muy interesante. Les mando un abrazo y nos vemos, un beso y nos vemos pronto.